el hombre que sabía demasiado, apareció muerto en la prisión más vigilada de Estados Unidos. Las cámaras no funcionaban, los guardias no pasaron lista, los registros fueron alterados y el prisionero más importante del país estaba solo. Jeffrey Epstein no era un reo cualquiera, era el enlace entre el poder, dinero y secretos que nunca debieron salir a la luz. La versión oficial habla de una muerte que fue atribuida a una acción personal, pero los documentos confirman fallas graves y las teorías empezaron a circular. Archivos Mortales presenta la muerte de Jeffrey Epstein. El caso de Jeffrey Epstein no explotó solo por los delitos que se le atribuían, sino por el mundo al que pertenecía. Epstein no era un millonario excéntrico más, era un intermediario, un facilitador con acceso directo a las élites financieras, políticas y culturales de varios países. No destacaba por aparecer en público, sino por estar presente donde casi nadie más podía estar. Su círculo incluía políticos en activo, exfuncionarios, empresarios influyentes, científicos de prestigio, figuras del entretenimiento y miembros de la realeza. Ese acceso se reflejaba en su estilo de vida: mansiones en Nueva York y Florida, propiedades en Europa, una isla privada en el Caribe y un jet convertido en símbolo de su red de contactos. Las primeras denuncias no cambiaron ese panorama. Durante años, Epstein logró evadir consecuencias graves, y el punto clave fue el acuerdo judicial de 2008, negociado por Alex Acosta, que le permitió enfrentar cargos menores y cumplir una condena mínima, con privilegios excepcionales. Ese acuerdo marcó un antes y un después. Para muchas personas, fue la prueba de que el sistema podía doblarse cuando el acusado tenía suficiente influencia y dinero. El caso volvió a tomar fuerza en 2018, cuando una investigación periodística expuso la magnitud real de las acusaciones y el número de víctimas. La presión pública aumentó, pero el impacto ya era político. Declaraciones pasadas, fotografías y relaciones sociales comenzaron a circular de nuevo, incluyendo comentarios públicos que años antes había hecho Donald Trump sobre su relación con Epstein. Nada de eso era nuevo, pero ahora todo se leía bajo otra luz. Cuando Epstein murió, antes de enfrentar un juicio, el proceso judicial se detuvo en seco. No hubo interrogatorios clave, no hubo acuerdos de cooperación, no hubo una lista completa de responsabilidades. Años después, la desclasificación de documentos volvió a encender el caso. No porque resolviera todo, sino porque confirmó cuántas preguntas quedaron abiertas. Por eso, la muerte de Epstein no es un caso a la ligera. Para muchos, representa el cierre abrupto de un juicio que nunca ocurrió y el silencio definitivo de alguien que sabía demasiado. Jeffrey Epstein construyó su poder sin provenir de la élite. Su fortuna y su influencia crecieron de forma descomunal, pero su verdadero valor no estaba en el dinero, sino en los contactos. Administró recursos de personas extremadamente ricas y utilizó esa posición para convertirse en intermediario entre figuras que preferían operar lejos del escrutinio público. Sus propiedades y viajes privados funcionaban como espacios cerrados donde se mezclaban poder, privacidad y ausencia de controles. Las acusaciones describen un patrón sostenido durante años: reclutamiento de menores, pagos y traslados entre propiedades, con la colaboración directa de Ghislaine Maxwell, posteriormente también condenada. El acuerdo judicial de 2008 confirmó que Epstein recibía trato excepcional, evitando cargos federales graves. Desde ese momento, dejó de ser solo un acusado y se volvió en un riesgo. Si enfrentaba un juicio completo, su posible cooperación podía exponer redes, negligencias y responsabilidades que nunca habían salido a la luz.
El 6 de julio del 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado por agentes federales al aterrizar en Nueva Jersey en su jet privado. La acusación era grave. Esta vez no se trataba de cargos locales ni de acuerdos discretos. Se había vuelto un caso federal. 2 días después, el 8 de julio, Jeffrey Epstein ingresó al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una prisión federal de alta seguridad ubicada en Manhattan. Desde el inicio, fue considerado un recluso de alto perfil. El 23 de julio del 2019, Epstein fue encontrado con lesiones en el cuello dentro de su celda. Él afirmó que su compañero de celda, Nicholas Tartaglia, exagente de policía, había intentado matarlo. Las autoridades hicieron caso omiso y lo clasificaron como autolesiones en un intento de suicidio y fue colocado temporalmente bajo vigilancia especial. Al día siguiente, Epstein fue evaluado por un psicólogo. Según documentos oficiales, dijo que sería una locura quitarse la vida y afirmó estar enfocado en defenderse legalmente. A pesar de ese antecedente, la vigilancia reforzada no se mantuvo. Su compañero de celda fue retirado y no se le asignó otro, contraviniendo recomendaciones internas que indicaban que el prisionero no podía permanecer solo. Epstein quedó bajo custodia de 2 funcionarios penitenciarios, Toba Noel y Michael Thomas. De acuerdo con los informes de la oficina del inspector general, no se realizaron las rondas obligatorias cada 30 minutos después de las 22:40 horas del 9 de agosto. De igual forma, no se efectuaron los recuentos de reclusos programados y los registros fueron falsificados para aparentar que sí se había hecho. Además, 2 cámaras frente a la celda de Epstein no funcionaban esa noche. Epstein tenía mantas, sábanas y ropa extra, a pesar de estar clasificado previamente como un recluso en riesgo. Incluso se le permitió usar un teléfono no monitoreado, violando las normas de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. Aproximadamente a las 6 de la mañana con 30 minutos del 10 de agosto del 2019, durante el reparto de desayunos, Epstein no respondió a las órdenes verbales. Al abrir la celda, fue encontrado suspendido desde la litera superior con una cuerda improvisada, presuntamente hecha con ropa de prisión. El informe detalla que su cuerpo estaba en una posición casi sentada. Su cadera se encontraba entre 1 y 1.5 pulgadas del suelo. Se iniciaron maniobras de reanimación y fue trasladado a un hospital cercano, donde minutos después fue declarado muerto. La investigación inició de inmediato y la autopsia oficial concluyó que la causa de muerte había sido por ahorcamiento. No se encontraron signos de lucha, lesiones defensivas, ni sustancias ilegales o medicamentos en su organismo. El médico forense indicó que las lesiones no eran compatibles con un ataque. La oficina del inspector general determinó que la muerte fue consecuencia de negligencia grave, fallas sistemáticas y mala conducta. No existía evidencia que contradijera la conclusión del FBI de que no hubo criminalidad directa. Los 2 funcionarios responsables fueron acusados de falsificar registros, pero el proceso judicial no prosperó. Ningún empleado fue finalmente condenado. En 2021, tras revelarse múltiples irregularidades, el Centro Correccional Metropolitano en Nueva York fue clausurado. La muerte de Epstein detuvo por completo el proceso judicial. Nunca hubo juicio, nunca hubo contrainterrogatorios, nunca hubo cooperación formal. Legalmente, el caso terminó. En un juicio federal, Epstein no era solo un acusado, era un posible testigo de alto impacto. Su red de relaciones estaba documentada. Políticos en activo y retirados, empresarios influyentes, científicos, académicos y filántropos
figuras del espectáculo, miembros de círculos financieros globales y toda persona importante. No todos eran culpables de delitos, pero muchos habrían tenido que explicar relaciones, viajes, reuniones privadas o favores. Eso, en términos políticos y reputacionales, pudiese ser devastador. Entre los nombres que inevitablemente surgieron en el debate público está el del presidente Donald Trump. Trump reconoció públicamente haber conocido a Epstein años antes de su arresto. Fotografías y declaraciones antiguas confirmaron que compartieron espacios sociales en los años 90. Aunque no existe una acusación penal directa contra él relacionada con Epstein, el simple hecho de un juicio público habría reavivado declaraciones pasadas, forzado preguntas incómodas y alimentado narrativas políticas explosivas. En un entorno ya polarizado, eso tendría un alto costo político, incluso sin culpabilidad penal. Por eso, para algunos analistas, la muerte de Epstein cerró una fuente de riesgo político. Epstein no solo se movía en la política, frecuentaba círculos donde el poder no se vota, simplemente se acumula. Empresarios, inversionistas y figuras tecnológicas, incluido Elon Musk, cuyo nombre ha sido mencionado en debates públicos sobre contactos sociales de alto nivel, representan otro fuerte sensible. Aquí, la teoría no habla de delitos, sino de asociación y reputación. Un testimonio bajo juramento había podido detonar investigaciones paralelas, caídas bursátiles, pérdida de contactos y daños de imagen irreversibles. En ese contexto, el que Jeffrey Epstein no hablara era el escenario menos costoso. El caso de Epstein también tocaba el mundo del entretenimiento y la filantropía. Viajes, eventos benéficos y reuniones privadas. De nuevo, no se trata de acusaciones directas, se trata de exposición. Un juicio habría obligado a confirmar presencias, explicar vínculos y responder preguntas bajo juramento. Para muchas figuras públicas, esto puede significar el fin de una carrera, incluso sin una condena penal. Con Jeffrey Epstein muerto, no hubo juicio, no hubo cooperación. No hubo lista completa de nombres, no hubo interrogatorios públicos. Con esto se evitó un proceso largo, pero las sospechas no nacen de la nada. Un caso histórico citado con frecuencia es el de Pablo Escobar. Antes de su muerte, en 1993, Escobar amenazó con revelar nombres de políticos, jueces y empresarios. Utilizó información como arma de negociación. Finalmente, su muerte cerró de golpe múltiples líneas de investigación y nunca se conoció el alcance completo de sus vínculos. El patrón no prueba nada en el caso de Epstein, pero muestra por qué la idea de silenciar al criminal existe en la memoria colectiva. No hay evidencia oficial de que Epstein fuera asesinado, tampoco de que esté vivo, pero hay algo innegable. Murió antes de hablar, murió bajo custodia estatal y murió en un contexto de fallas extraordinarias. Y en la historia, cuando el silencio es tan rentable, las teorías no se extinguen, se heredan. ¿Y tú qué piensas de la muerte de Jeffrey Epstein? ¿Acción propia o conspiración interna? Déjalo en los comentarios, suscríbete y dale like para seguir disfrutando de más historias en Archivos Mortales.